Muchachos, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan dónde se encontraban el día que Lionel Andrés Messi dejó el Fútbol Club Barcelona? Porque yo sí. Y es que me encontraba despierto a las 3 de la mañana viendo un discurso donde Messi se despedía del club que le dio todo. El club de su vida, el club por el que jugó prácticamente casi toda su carrera deportiva. Y siendo completamente sincero, creo que nunca había sentido tanta incertidumbre como aficionado del Barça. No solamente porque se iba al mejor jugador de la historia, ni porque se iba a mi jugador favorito, ni porque se iba al jugador con el que crecí viendo y disfrutando el fútbol, sino porque pensé que ese iba a ser el principio del fin para el club, loco. Pensé que el Barcelona iba a pasar muchísimos años en sequía y en problemas sin ver la luz del día. Y creo que yo no fui el último, porque muchos de mis amigos, mucha gente conocida, creo que pensaron lo mismo. Incluso usted, el que está viendo este video, todos pensaban: se acabó, que el Barcelona no va a volver a ganar ningún título, nunca vamos a volver a encontrar otro Messi, ¿quién va a salvarnos ahora? ¿Quién va a ser la nueva cara del Barça? Muchas e inmensas preguntas nos hicimos todos los días desde que Messi salió del Barça. Y durante bastante tiempo todos tuvimos razón. Parecía, entre comillas, que todos tenían razón de que el Barça no iba a volver a ser el mismo. Pero ayer se cumplieron 5 años desde que Messi se fue del FC Barcelona. Y creo que ya pasó ese tiempo suficiente como para poder ver atrás y ver el presente y hacer una comparación hasta dónde ha llegado el club sin Lionel. Y aquí es donde entra esta pregunta: ¿el Barcelona realmente logró superar la salida del argentino? Porque si me preguntan a mí, mi respuesta ha cambiado muchísimo alrededor del tiempo. Porque a ver, antes de responder esa pregunta, que es muy capciosa, tenemos que recordar y hacer memoria de cómo estaba el Barça en ese momento exacto. Porque muchas veces hablamos de la salida de Messi, pero nos olvidamos del contexto en el que estaba el club en ese año. Porque el Barcelona no solamente estaba perdiendo al mejor jugador de la historia, sino que también estaba teniendo una crisis existencial como club terrible que no se había visto en años. Con decir de que el club tenía una masa salarial completamente fuera de control. Las deudas eran enormes. Y es que tampoco había margen para inscribir jugadores nuevos. Estábamos al tope de lo que se llama crisis. Y por esa misma razón, aunque Messi hubiera querido seguir, porque yo creo en ese deseo de que Messi quiso seguir, el Barcelona no podía renovarlo, porque las normas económicas que tenían en ese momento no lo iban a permitir, hicieran lo que hicieran. Y eso creo que fue lo que más le causó dolor en el corazón a muchos culés, que Messi no quería irse, sino que el Barça ya no podía sostener el mismo proyecto que creó alrededor de él por tantos años, por todos los problemas que venía acumulando económicamente. Pero ahí fue donde empezó realmente lo que hoy llamamos la reconstrucción del Barça. Y aquí creo que hay que entrar en un punto claro, y es que muchos piensan de que la crisis del Barça empezó desde que Messi se fue del club, cuando no es así. La crisis venía de mucho más antes, con la mala administración de gobiernos que no pudieron controlar al club, malas decisiones económicas, mala planificación que iban alejando los valores del club, se perdió completamente la identidad del Barça, y toda esa acumulación de problemas hizo que llegara a un punto final, que es que Messi se tuvo que ir del club de su vida. Y esto lo único que hizo es dejar al descubierto un problema que ya venía desde hace años. Y claro, cuando perdés al mejor jugador de la historia en una crisis de ese tamaño, todo parece ser muchísimo peor y que está en las ruinas. Porque a ver, si hacemos memoria, yo creo que en esos meses parecía muy difícil ilusionarse de que el Barça iba a estar en un gran nivel. Y cada partido confirmaba lo mismo, que el Barcelona ya no daba miedo en Europa, que el equipo había perdido personalidad, que ya no era ese club que competía por todos los títulos. Eliminaciones dolorosas, remontadas absurdas que nos comíamos, jugar Europa League, muchachos, hasta ese punto se llegó de llegar a jugar la Europa League, que el equipo rival te invada tu estadio y meta una afición más ahuyente que la tuya, traer jugadores que ni al caso, y cada mercado de fichaje era una incertidumbre grande, que no sabemos si el Barça iba a contratar a un buen jugador o no. Y hubo momentos donde sinceramente yo, como persona y aficionado culé, pensé: no sé cuándo el Barcelona va a volver a competir por una Champions League, porque una cosa era perder a Messi y otra cosa era perder la identidad que te caracterizaba como club. Y para mí eso llegó a ser una de las cosas más preocupantes, después obviamente de la salida de Leo. Después de todo esto llega Xavi, y aquí quiero aclarar un punto que creo que no toda la gente comparte, porque siento que con el paso del tiempo mucha gente fue muy pero muy injusta con Xavi Hernández, porque a él no le toca llegar con un Barcelona campeón, le toca llegar en un equipo en ruinas, le tocó reconstruir la confianza en el vestuario, le tocó reconstruir confianza en un vestuario completamente roto, le tocó competir
con limitaciones grandísimas, con los jugadores no muy estelares que tenía el Barça en ese momento, con la Masía, soportar una presión enorme que la prensa amarillista le estaba dando al ex mediocampista del Barça, y aún así consiguió algo que fue muy importante para el Barça en ese año, volverlo a ser campeón de la Liga Española. Y ahora te preguntas, ¿era un equipo perfecto? No eran perfectos. ¿Seguían existiendo muchísimos problemas? Sí. Claro que sí, pero por primera vez en mucho tiempo sentíamos que el club estaba levantando cabeza y estaba alzando las manos para poder salir de una crisis en la que se encontraban, loco. Y eso también hay que reconocérselo a Xavi. Y ahora, si me preguntan ¿cuál fue el momento donde sentí que el FC Barcelona estaba cambiando y regresando a un punto donde nos habíamos perdido? No fue cuando ganó la liga con Xavi, fue mucho tiempo antes. Apostar otra vez por la Masía, algo que nunca debió de abandonar ni terminar de confiar. Y creo que ese es el punto más importante para mí en esta historia que les estoy contando, porque durante todos estos años donde el Barcelona buscó apresuradamente soluciones rápidas así al chilazo, nunca las encontró y las terminó encontrando en casa. La verdadera reconstrucción llega cuando el Barcelona hace aparecer a futbolistas que realmente saben lo que significaba el club, porque ahora los miráis y los mencionáis y puedes hablar bien de ellos. Pedri terminó convirtiéndose en el líder del mediocampo, aunque no sea completamente de la Masía. Gavi transmitió esa intensidad de la que el Barça estaba acostumbrado y que tanto identificaba al club. Cubarsí apareció con una personalidad increíble para su edad. Y luego aparece el que hoy por hoy muchos consideran la futura estrella del Barça, Lamine Yamal. Y antes de seguir con esto, quiero dejar algo muy claro, porque este es un error que cometen muchos barcelonistas, de decir de que Lamine Yamal es el nuevo Messi. No es así, y tampoco necesita hacerlo. Creo que uno de los errores más grandes que puede cometer el barcelonismo es compararlo y decir de que es el reemplazo de Messi, porque no, el Barça no necesita un nuevo Messi, necesita reconstruir su historia, que ya lo ha venido haciendo en los últimos años, y creo que vamos por buen camino y eso es lo que se empezó a hacer. Después de todo esto llega Hansi Flick, el alemán, loco, y ahí sí, honestamente yo sentí que todas las piezas comenzaron a encajar, así como un equipo, porque Flick encuentra un grupo de jóvenes con mucho talento que dejó Xavi como base de este nuevo Barça. Y eso es importante decirlo, porque muchos piensan que esto pasó de la noche a la mañana, y el fútbol no funciona así. Sí, Flick tiene mucho mérito por todo lo que ha hecho en el club en estos últimos 2 años, pero también recibió en su mano a un club que ya comenzaba a ver de vuelta en su cantera, o sea que habían recuperado parte de la identidad del Barça y que habían recuperado futbolistas con la que la afición, que somos nosotros, se podían sentir identificada en esos jugadores. Entonces volvemos a la pregunta principal: ¿el Barcelona ya superó a Messi? Si me hubiesen preguntado hace 3 años, mi respuesta hubiese sido un rotundo no, pero hoy, muchachos, creo que sí. Poco a poco el Barça lo ha estado consiguiendo, pero no es porque haya encontrado a otro Messi, porque eso nunca va a pasar. Lo superó porque no intentaron reemplazarlo. Lo superó porque entendieron que ese lugar que dejó ese jugador nadie lo puede llegar a ocupar, y empezaron a trabajar en un proyecto donde la estrella vuelve a ser el equipo, con el objetivo de que el Barça volviera a ilusionar, volviera a competir, volviera a sacar más jugadores de la Masía y que vuelva a tener una identidad reconocible por el público y sus aficionados. Y sinceramente yo creo que eso era un poco más difícil que encontrar a otro jugador que supliera a Messi, no compararse a él, pero suplirlo. Era más difícil encontrar otra vez tu identidad. Ahora también quiero agregar otra cosa: decir que ya se supera la salida de Messi no significa olvidar al astro argentino, porque eso jamás va a pasar. Y para mí, Lionel Messi siempre va a ser el mejor jugador de la historia que ha tenido el Barça, y probablemente el mejor jugador de fútbol que han visto nuestros ojos. Así que su legado es imposible de reemplazar. Pero una institución tan grande como el FC Barcelona tampoco puede quedarse viendo eternamente al recuerdo de un jugador que ya no está, que obviamente hizo parte de tu historia, pero es el momento de dejarlo ir, porque el Barça tiene la obligación de seguir escribiendo su historia, y creo que por fin 5 años después ha logrado conseguirlo. Ahora yo quiero leerlo a ustedes y quiero que ustedes me comenten, porque siento que este tema genera mucho debate en creer si el Barcelona logró superar a Lionel Andrés Messi o que aún seguimos clavados con el día argentino. Yo lo voy a estar leyendo porque de verdad quiero saber sus opiniones, y si les gusta este tipo de contenido donde no solo hablamos las noticias del fútbol, sino que la analizamos y le encontramos el verdadero significado, suscríbanse, porque este es apenas el comienzo de este gran proyecto. Este ha sido el FUFA y nos vemos en un próximo video. Chao.